Ya fue ya. No se nota, creo, pero ya. Ya. Está grabando. ¿Alguien tiene, chicos, un pañuelito o papel? Gracias. No sé quién deja esas cosas así. Ahora, chicos, vamos a desarrollar el tema de la segunda fase, por favor, que viene a ser bioética en psicopatología, ¿ya? Entonces vamos a primeramente tomar en cuenta conceptos básicos. Ustedes tienen que saber qué es ética, qué es moral, qué son los códigos éticos, la ética principalista de dos investigadores, los principios bioéticos, la deliberación moral, las singularidades que existen en la ética y la psicopatología, que es respetar la autonomía, la vulnerabilidad y la competencia. Esto es algo muy importante. La valoración de la competencia, acciones enfocadas a fomentar la autonomía, el consentimiento informado, la planificación anticipada de decisiones, la toma de decisiones compartidas, que deriva justamente de qué? De la relación médico-paciente, del modelo colaborativo, ¿ya? Luego, acciones en contra de la voluntad del paciente, normas de profesionalidad médica. Vamos a terminar con una viñeta clínica y con nuestras conclusiones, ¿ya? Entonces, comenzamos con una viñeta clínica, este es el caso Tarasov. Prosenik Poddar, nacido en India, era un estudiante de la Universidad de California. Allí conoció en otoño, en 1968, a Tatiana Tarasov. Habían iniciado una breve relación que Prosenik quería profundizar y Tatiana no. Este rechazo provocó una sintomatología depresiva reactiva en Prosenik, quien inició un tratamiento psiquiátrico y después psicológico en un hospital de la zona. En una de las sesiones en verano de 1969, manifestó su intención de matar a una mujer, claramente identificable como Tatiana. Esta estaba en Brasil de vacaciones. El terapeuta responsable del caso indicó un ingreso. Si bien el paciente fue dado de alta en poco tiempo por su aparente normalidad, en ningún momento se avisó a Tatiana ni a su familia de todos estos hechos. En otoño de 1969, al comenzar el curso, Prosenik insistió en su interés por Tatiana y, al ser de nuevo rechazado por ella, la acuchilló hasta la muerte. La familia, una vez informada de que sus terapeutas conocían este riesgo, decidió denunciarlos. La Corte Suprema de California falló en el sentido de que un terapeuta no ha de revelar las confidencias que les fueron designadas a menos que exista un peligro para terceras personas. Si el peligro es real, como la Corte interpretó que era el caso, el terapeuta tendrá la obligación de ejercer cuidados razonables para proteger a las posibles víctimas de tal peligro. Así el tribunal dio preeminencia al interés público frente a las obligaciones deontológicas de confidencialidad y de secreto profesional. Entonces, esto es un típico caso de conflicto de principios bioéticos y de una de las características propias de la relación médico-paciente, que es la confidencialidad. Recuerden que la confidencialidad, chicos, tiene límites. ¿A qué me refiero con límites? Específicamente cuando se pone en riesgo la vida del propio paciente o cuando se pone en riesgo la vida de terceras personas. Ahí se puede revelar el secreto en la parte de confidencialidad, ¿correcto? Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es ética y de lo que es moral, porque tenemos que tener los conceptos básicos primero, ¿ya? La ética es una rama de la filosofía, por supuesto, y estudia aquello que define como una acción como buena o mala, ¿correcto? Y además va a proporcionar principios y normas generales y
normas teóricas para su aplicación, ¿correcto? Puede haber una ética aplicada probablemente a la investigación propia, puede haber una ética aplicada a la sociología, y la ética aplicada a la práctica clínica se conoce como bioética. ¿Ya? Recuerden por favor eso. ¿Y qué es la moral? La moral, chicos, depende única y exclusivamente del contexto sociocultural de la persona. ¿Ya? Son la descripción de normas que van a regir la conducta de los individuos. Y esto en un determinado contexto sociocultural dado. Yo, por ejemplo, no puedo, porque alguno de sus compañeros esté durmiendo, agarrar de repente la botella de agua y darle en la cabeza, ¿no es cierto? Porque no me está prestando atención. Eso es algo, desde el punto de vista de nuestro contexto social, cultural, es algo moral, no es algo moral, ¿correcto? ¿Y qué es la bioética? Es una ética aplicada a la práctica clínica, pero esta ética aplicada a la práctica clínica tiene que tener un lenguaje propio, tiene que tener un marco común referencial, y ese marco común referencial está plasmado en el Código de Ética y de Deontología de los colegios profesionales. Ustedes van a pertenecer al Colegio Médico del Perú, los que se queden en el Perú, ¿no es cierto? Y ese Código de Ética y Deontología tiene puntos específicos, pero que respetan, digamos, los 4 principios fundamentales de la bioética. ¿Ya? Además es operativo en la toma de decisiones, no solamente es un componente teórico, y además prioriza o preconiza el respeto por el paciente, por el propio profesional y por el bien de la sociedad, ¿correcto? Es decir, es una ética aplicada a la práctica clínica. Entonces, para eso se empezaron a desarrollar los códigos éticos. El primer código ético que se desarrolló es justamente el que ustedes van a hacer cuando se gradúen de médicos, que es el juramento hipocrático, ¿correcto? Entonces, se elaboran en línea con la profesionalización de la práctica clínica. Hipócrates de Cos, que es el padre de la medicina, crea pues el primer código ético, desarrollado, que incluye justamente uno de los principios, que es la confidencialidad, y otro de los principios, dentro de los principios de la bioética, que es primum non nocere, ¿no es cierto? Primero no hacer daño, o el principio de no maleficencia, ¿correcto? Y esto se establece en el juramento hipocrático, ¿correcto? Luego, posteriormente, en 1948, la Asociación Médica Mundial, con la Declaración de Ginebra, ya establece de una manera más estructurada el Código de Ética para los profesionales. ¿Correcto? Ahora, nosotros no solamente nos tenemos que regir a simplemente la presencia o la ausencia de un marco teórico dentro de un código ético. ¿Cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de un médico? Es decir, la formación ética no es única y exclusivamente basada en códigos y regulaciones. El objetivo es que el médico haga razonamiento ético. Y ese razonamiento ético se puede hacer en 2 niveles. Un nivel básico, que ustedes lo van a utilizar en su práctica clínica diaria, un nivel básico, y un nivel ya secundario o mucho más complejo, que es la reflexión ética, cuando se valora casos específicos, ¿correcto? Recuerden por favor eso. Ya, luego aparece este señor, no lo conocen, ¿no es cierto? ¿O sí lo conocen? ¿No? Ya, él es George Engel, ¿ya? George Engel era médico internista y psiquiatra, que justamente plantea el modelo biopsicosocial en la psiquiatría, donde, miren, hay un componente, una dimensión biológica que sigue el modelo médico de enfermedad, donde dice que hay un tipo de alteración biológica. Habla de la dimensión psicológica, que es el modelo centrado en la persona. Cada persona tiene una característica propia de pensar, de sentir, de comportarse, ¿correcto? Y finalmente, el modelo de interacción social. Nosotros no vivimos aislados de la sociedad, interactuamos en grupo, ¿correcto? Y también compartimos normas sociales, ¿sí? Y ese es el modelo, y este cambio en el paradigma ha hecho que se desarrolle cambios en los modelos de atención. Anteriormente, lo que hemos hablado, por ejemplo, en relación médico-paciente, ¿cuál era el modelo que
que probablemente predominaba el modelo paternalista, donde el médico era el que tomaba la mejor decisión sobre la patología que presentaba el paciente, ¿correcto? Entonces, este modelo biopsicosocial utiliza la teoría de los sistemas aplicado a la medicina, ¿correcto? Donde va a haber un continuum jerárquico, donde en el medio va a estar el ser humano, abajo probablemente van a estar las mitocondrias, después de las mitocondrias va a estar la célula, después de la célula van a estar los tejidos, después de los tejidos van a estar los aparatos, y los aparatos van a formar al ser humano en general. Pero ese ser humano, ¿dónde está incluido? Primeramente en una familia, luego en una comunidad, luego en una sociedad y finalmente en un estado, ¿correcto? Eso ha hecho que cambie el modelo y se pasa incluso de un modelo paternalista, luego a un modelo de medicina de precisión, y ahora el modelo que utilizamos, que está, digamos, es más predominante, es el modelo centrado en la persona, es decir, centrado en una atención integral del individuo, integrando también a la propia persona y a su familia, ¿correcto? Eso ha cambiado la parte ética. Ahora, ¿cuáles son los códigos éticos en psiquiatría? El informe Belmont de 1979, junto con probablemente el código de Nuremberg. ¿Han visto ustedes la película de Nuremberg? ¿Saben qué era el tribunal de Nuremberg? Hay una película que hace poco estaba protagonizada por Rami Malek y el actor de Gladiador, ¿cómo se llama? Russell Crowe. Ya el código de Nuremberg, que es justamente un juicio que se hace a la parte, digamos, operativa de las operaciones nazis, donde han sido, digamos, sentenciados por la inteligencia y todo lo que tenía que ver con el componente procedimental de los abusos que cometieron contra los judíos, ¿correcto? Entonces, utiliza una ética principalista, y al hablar de una ética principalista hablamos de 4 principios básicos, pero en psiquiatría esto cambia y hay mucho conflicto, se van a dar cuenta. Entonces, el primer código ético específico desarrollado fue por la APA, la American Psychiatric Association, en 1973, pero desde una perspectiva internacional se desarrolla la Declaración de Hawái de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y este último ha sido sustituido por un código de ética de psiquiatría del año 2020. Y esto es información del 2025, ¿ya? Nos vamos a hablar de la ética principalista. Acá están estas dos personas, dos filósofos, ninguno de ellos es médico, es Tom Beuchman y James Childress, que hablan de 4 principios fundamentales en la bioética. El primero es la no maleficencia, lo que ya decía Hipócrates: primero no hacer daño, primum non nocere; la beneficencia, ¿correcto?, la autonomía y la justicia. Y estos 4 principios, al momento de evaluar una determinada situación clínica o al momento de que ustedes hagan práctica clínica bioética aplicada, tienen el mismo peso al momento de evaluar. Entonces, al final, cuando entran en conflicto estos principios, vamos a empezar a desarrollar lo que se denomina la deliberación moral, ¿correcto? Y para eso, ¿cuál es lo más importante? Que el estudiante, el futuro médico, desarrolle un razonamiento ético, ¿sí? Entonces, en el ejercicio de la medicina, las decisiones se toman bajo el amparo de estos 4 principios. Por eso se habla de ética principalista. Huele a quemado, ¿no? Sí. No es marihuana, ¿no es cierto? En una situación en la que un paciente, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Es un paciente que necesita un tratamiento antidepresivo, ¿correcto? O un ingreso por riesgo suicida alto. Yo tengo que primar el principio de beneficencia, ¿correcto? Pero se niega a tomarlo o a aceptar la hospitalización, autonomía. Entonces, esto va a generar un conflicto.
qué es lo que el médico tiene que hacer. Y eso justamente, el conflicto que genera, digamos, algún tipo de problema entre estos 4 principios, nos hace realizar la práctica de la deliberación moral, ¿correcto? Entonces, los principios de esta ética principalista de Beuschman y Childress son los no maleficencia, beneficencia, justicia y respeto a la autonomía. Al entrar en conflicto se lleva a cabo la deliberación moral, ¿correcto? Y vamos a hablar de los principios bioéticos. Primeramente, no maleficencia, que lo que les decía era primum non nocere. Nosotros en ningún momento de nuestra práctica clínica tenemos que pensar en hacer un daño al paciente. Se correspondería probablemente con la máxima de los principios bioéticos. Luego, beneficencia, siempre, mientras esté a nuestro alcance, tenemos que tratar de proporcionar bienestar al paciente, ya sea previniendo o eliminando el daño o provocando algo bueno en el paciente. Justicia es distribuir los beneficios y también los riesgos de forma equitativa e imparcial, y el respeto a la autonomía es que la persona actúe conforme a sus decisiones tomadas libremente, sin ningún tipo de coacción. Yo no puedo coaccionar a una persona a que haga algo, pero mientras tenga la capacidad. Y ahorita les voy a enseñar cómo se evalúa la capacidad, ¿correcto? Y acá vean, ¿no es cierto?, la beneficencia. Y esta analogía es muy importante para que recuerden. El principio de beneficencia es a la medicina lo que el principio de libertad es al periodismo. Es el estándar ético fundacional. Cuando entra en conflicto de repente el principio de beneficencia sobre el principio de autonomía, ustedes tienen que priorizar el principio de beneficencia, ¿correcto? ¿Sí? Y acá viene la deliberación moral. Es el proceso mediante el cual los principios de la ética principalista de Beuschman y Childress entran en conflicto en una situación clínica. Entonces se empiezan, el clínico los analiza y los pondera, ¿correcto? Y acá justamente yo les quería comentar y les comentaba a sus compañeros de la sección E. Yo he encontrado 2 libros de texto, ¿ya? Introducción a la psiquiatría y psicopatología de Francis Cardone y Bulbuena, y el otro libro de texto que es un tratado de psiquiatría del año pasado, de 2025. Sin embargo, ambos dicen una cosa diferente respecto al mismo tema. Habla de una ética de máximos y una ética de mínimos, ¿correcto? Para el libro que se utiliza, probablemente utiliza el otro docente también, que es el de Vallejo, él habla de una ética de mínimos y utiliza al mismo autor. Esto también me ha llamado bastante la atención porque son libros de texto españoles, ¿ya? Habla de ética de mínimos y este es Diego Gracia el que plantea esto. Entonces, en esta ética de mínimos, la justicia y la no maleficencia son los principios que entran dentro de la ética de mínimos. Es una ética del deber y de lo correcto, de lo público. Es lo mínimo exigible para una convivencia social, pero razonando, no correspondería pues a una ética de mínimos, sería una ética de máximos, porque corresponde al bien social, al bien de varias personas, ¿correcto? Y eso es lo que dice el otro libro, ¿ya? Y la ética de máximos habla de autonomía y beneficencia. Ahora, la autonomía y la beneficencia, ¿hacia quién lo aplicamos? Hacia una persona concreta. Entonces, eso sí sería una ética de mínimos. Pues miren cómo normalmente a veces cuando uno lee el texto antes de preparar la clase, se da cuenta que la información en uno de los libros no está bien redactada, ¿sí? Entonces, porque la ética de mínimos depende del sistema de valores individual, ¿correcto? Es decir, de lo privado. Entonces, para efectos de evaluación, la ética de mínimos corresponde a lo personal y la ética de máximos corresponde al bien social. Entonces, cuando existe conflicto en estos 2 niveles, los niveles del nivel público tienen prioridad sobre el nivel privado. Y entonces siempre recuerden que nosotros tenemos que pensar más en la sociedad que en el propio individuo, ¿correcto?
Ahora, la deliberación moral, ¿ustedes creen que es la misma que se puede hacer en todos los pacientes? No, va a depender del contexto, de la enfermedad del paciente, ¿correcto? Entonces, miren, un paciente, este es un ejemplo, ¿no? Un paciente requiere dosis moderadas de tratamiento psicofarmacológico para el abordaje de una descompensación de su esquizofrenia en la que existe un riesgo autoagresivo grave, beneficencia. Nosotros estamos buscando siempre hacer el bien, ¿correcto? El riesgo de presentar efectos secundarios no maleficencia podría considerarse menos relevante que el posible beneficio del tratamiento. ¿Cuál es lo que yo tengo que reducir? El riesgo autoagresivo, ¿correcto? Y lo pondero como en una balanza, ¿no es cierto? ¿Qué prefiero? ¿Que no se autoagreda o que tenga más efectos adversos? Tengo que priorizar que no se autoagreda, la beneficencia, ¿sí? Sin embargo, si en este mismo paciente la descompensación es leve y no hay riesgo autoagresivo, la posibilidad de presentar menos efectos secundarios con dosis menores, no maleficencia, puede prevalecer sobre, probablemente, el beneficio de la acción más rápida de dosis más altas, beneficencia. ¿Se dan cuenta que varía de acuerdo al contexto clínico del paciente? Entonces, la deliberación moral, ¿cierto? Al final, como les he dicho, los 4 principios tienen la misma carga al momento de tomar al momento de desarrollar la deliberación moral. Es el estudio individualizado de la situación lo que nos va a dar más o menos el peso a cada uno de los principios. Les pongo un ejemplo que hace poco me ha sucedido en el anterior día domingo. Yo tenía guardia de emergencia en el Hospital General de Emergencia Psiquiátrica. Vino una paciente, ¿correcto?, de 39 años, que el día anterior, el domingo en la noche, se había enterado de una infidelidad por parte de su esposo, ¿correcto? Y empezó a desarrollar sentimientos de profunda tristeza, empezó a desarrollar ideas autolíticas. La paciente vivía sola en un departamento con sus 2 menores hijos, ya que es traída por una familiar, ¿correcto? Porque aparentemente la paciente ya había estado, la familia había encontrado un veneno para ratas ya preparado, y probablemente ya le había echado el veneno para ratas en el cuáquer que les iba a dar a los niños, y ella más iba a tomar. Entonces, la paciente no quería ingresar a hospitalización. Entonces, ahí que tiene que primar cuando yo evalúo la beneficencia, porque la paciente en ese momento, por las ideas que tiene, no tiene competencia para tomar decisiones, y otra de las cosas más, está poniendo en riesgo la vida de terceros, y la paciente vive sola. ¿Se dan cuenta? Eso es, en cada caso, difiere esto, ¿sí?, en la deliberación moral. Ahora, ¿qué singularidades nosotros vamos a identificar, chicos, en ética y psicopatología? Uno, muchas veces en algunos trastornos hay pérdida de la capacidad para tomar decisiones, específicamente cuando se altera el juicio de realidad, ¿correcto? Es decir, cuando no puedo diferenciar mi realidad subjetiva interna con la realidad objetiva externa. Un paciente, por ejemplo, que está con una exacerbación de esquizofrenia, está psicótico, tiene ideas limitantes, tiene alucinaciones, tiene un juicio de realidad conservado, ¿no? ¿Podrá tomar decisiones adecuadas? No. ¿Correcto? Entonces va a depender del trastorno, va a depender del individuo y en el momento de la enfermedad. Un paciente, por ejemplo, maníaco, ¿correcto?, que está con el ánimo eufórico y por ese ánimo eufórico duerme menos, empieza a gastar todo su dinero en probablemente un negocio que le va a dar bastante rédito y empieza a tener conductas sexuales de riesgo, ¿correcto? ¿Tiene capacidad para tomar decisiones? No. ¿Está exponiendo a otras personas a situaciones de riesgo? Sí. ¿Se está exponiendo él mismo a situaciones de riesgo? Sí. Pues ahí probablemente entra la figura de un ingreso involuntario, porque no tiene capacidad de toma de decisiones. Pero cuando el paciente está medicado, ¿no es cierto?, y está estable, sí puede tomar decisiones, ¿no es cierto? Eso es la gran diferencia. A diferencia de otras ciencias básicas, muchas veces, en muchos de los trastornos, chicos, que hemos visto en la sintomatología, no se afecta la conciencia o la atención,
Por ejemplo, un paciente que tiene delirium tiene la capacidad de tomar decisiones si está fluctuando su conciencia. No, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Muchas veces hay decisiones en contra de su voluntad. Y el modelo biopsicosocial se puede emplear de manera terapéutica para indicaciones no autorizadas. Es decir, muchas veces nosotros podemos realizar intervenciones farmacológicas que están fuera de ficha cuando nosotros prescribimos, ¿correcto? Y múltiples alternativas terapéuticas. Sin embargo, miren, ¿qué es lo que es más importante en psicopatología y bioética? La empatía y el método fenomenológico. Porque nosotros nos enfrentamos a algo, a una valoración subjetiva, específicamente de las vivencias propias del individuo. Y lo último, la estigmatización hacia la evaluación psicopatológica, que aún todavía sigue, ¿no es cierto? Que cuando un paciente va a donde el psiquiatra es porque ha perdido la razón. Y ustedes ahora que están llevando psicopatología pasa eso. Todos los pacientes que van a consulta han perdido la razón o tienen comprometido el juicio de realidad. ¿No es cierto? Pues eso es lo importante ahí. Y acá vamos a hablar de autonomía, vulnerabilidad y competencia. Ahora, hay un cambio en el modelo paternalista. Ya no se utiliza el modelo paternalista. El modelo paternalista actualmente es un horror. No se puede utilizar ya un modelo paternalista. Por eso, como les explico y les voy a explicar más adelante, se han desarrollado instrumentos o estrategias para favorecer la autonomía del paciente, como el consentimiento informado, la toma de decisiones compartidas o el documento de voluntades anticipadas. ¿Ya? Entonces, acá aparece José Ortega y Gasset, filósofo español, que habla de la autonomía teniendo en cuenta esto. Lo peculiar de la vida humana es ser estrictamente biográfica, escrita y relatada por el propio sujeto, por contraposición al vivir meramente biológico. Entonces, desde ese punto de vista, es el paciente quien mejor tomaría las decisiones, basado en un sistema de valores y su perfil biográfico, siempre y cuando el paciente tenga la capacidad de tomar decisiones. Un paciente con retraso mental profundo ¿podrá tener la capacidad de tomar decisiones? No. Un paciente que tiene demencia ya tiene un deterioro cognitivo con pérdida de memoria, ¿podrá tomar decisiones? No. Entonces acá, ¿qué es lo más importante y esto lo hemos repasado y lo hemos visto en el estudio de la relación médico-paciente? Lo primero que nosotros como clínicos tenemos que hacer es no mentir a los pacientes, saber informar y comunicar a los pacientes, respetar su intimidad, ¿correcto? Proteger la información confidencial, por supuesto con ciertos límites, como en el ejemplo, ¿no? Esos psicólogos que sabían lo que podía hacer este paciente han debido informar a las autoridades. ¿Ven? Eso es confidencialidad. Obtener el consentimiento para las intervenciones. Y otra de las cosas dentro del modelo colaborativo, ya no el modelo paternalista, es ayudar a tomar las decisiones al paciente, ¿correcto? Y saber valorar la competencia, esto es lo más importante. ¿Y qué es la competencia? Es la capacidad de una persona para tomar decisiones, realizar juicios morales y actuar de acuerdo con estos, ¿correcto? Es decir, tiene que haber una congruencia entre lo que el paciente piensa y lo que el paciente hace, ¿correcto? Eso es competencia. Y que no sea obligado por una tercera persona a poder hacer algo, ¿correcto? Eso es competencia. Entonces, en los trastornos mentales muchas veces la competencia es oscilante, porque hemos visto que muchas veces los cuadros tienen exacerbaciones agudas y luego viene un periodo de aparente normalidad. Y esta va a variar de acuerdo a la evolución del trastorno. Así, la capacidad de toma de decisiones, lo que les decía hace un momento, no será la misma en un paciente que tiene un estado de ánimo eufórico dentro de un síndrome maníaco, cuando este paciente esté eutímico en el contexto de un síndrome maníaco. No va a ser la misma, ¿no es cierto?
Y sin su consentimiento, siendo el paciente competente, el paternalismo es poco justificable actualmente. Como les decía, es un horror hacer paternalismo sin su consentimiento, siendo competente el paciente. ¿Sí? Y acá está, pues, ¿no? Si yo te mato, tú no pagas, ¿no es cierto? Y en la valoración de la competencia, el médico, y esto siempre les he recalcado a mis alumnos, por ejemplo, en prácticas, y también se los he recalcado de la relación médico-paciente. Nosotros tenemos una ideología, tenemos creencias religiosas. Nunca nosotros podemos mezclar nuestras creencias religiosas, nuestra ideología, con nuestra toma de decisiones clínicas. Tiene que ser netamente objetiva, ¿no? Es decir, tiene que apartarse de nuestro sistema de valores propio. Y ahora hay que valorar, posteriormente a esto, la competencia individual y el nivel de complejidad de la decisión, ¿correcto? Va a depender mucho de eso. Es muy diferente, por ejemplo, que un paciente, les ponía a sus compañeros también este ejemplo, ¿no? De la situación, ¿no es cierto? Y de la complejidad. Yo no voy a decir, no sé, un paciente tiene una apendicitis aguda y no le voy a decir, señor, ¿sabe qué? Usted me tiene que autorizar para que lo opere. Si usted no quiere operarlo, se puede ir a su casa. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué tiene que primar? El principio de beneficencia, o sea, sobre un principio de autonomía, de acuerdo a la situación clínica. Si ustedes ven, digamos, que atienden a un paciente que tiene tendencias homicidas y les dice que pasa por su cabeza y le hace que quiere asesinar a su esposa, ¿ustedes van a dejarlo ir a su casa? No, porque está poniendo en riesgo a terceras personas. O si un paciente le refiere ideación autolítica persistente, ¿van a dejarlo irse a su casa? No, ¿correcto? Entonces va a depender también del nivel de complejidad de la decisión. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo valoramos la competencia? Entonces, estos autores, Applebaum y Griso, la competencia incluye comprender la información relevante para la decisión, no solamente la capacidad de recibir y almacenar información. Y para que comprenda el paciente, ¿quién tiene que explicarle de una manera adecuada? El médico. Y una de las características básicas para esto es la relación médico-paciente, es decir, ponernos en el nivel educativo del paciente, ¿correcto? Que el paciente entienda la naturaleza de la situación actual y las consecuencias de las alternativas de la toma de su decisión, y que tenga la capacidad de raciocinio, es decir, manipular información racionalmente, comparando de forma lógica los riesgos y los beneficios de cada una de las opciones. Y esto incluye llegar a conclusiones que sean coherentes con las premisas que se parten y comunicar adecuadamente y de forma sostenida las decisiones, ofreciendo respuestas coherentes con la decisión tomada. Entonces, eso incluye la competencia, no es simplemente firmar una autorización. ¿Y eso de quién depende? De que el médico le explique las cosas al paciente. Yo muchas veces les digo, ¿no? Yo como psiquiatra, a veces me preocupa que muchas veces en nuestra especialidad a los pacientes no les dan su diagnóstico. No les dicen, señor, usted tiene esto y esto. Y eso no es adecuado. Sigue el modelo paternalista, ¿o no? A ver, no les dicen su diagnóstico. Entonces, ¿cómo enfrenta un paciente algo que no conoce? A ver, dígame. ¿Tendrá adherencia terapéutica ese paciente? Para nada. Entonces, pese a que otros profesionales pueden asistir al médico responsable del paciente, ¿quién es el único profesional que tiene la capacidad para valorar la competencia? El médico. Recuerden, por favor, eso. O sea, el único que puede valorar la competencia de un paciente teniendo en cuenta esos principios es el médico. Y la afectación de la capacidad de salud mental, ya lo hemos dicho, es fluctuante, va a depender del trastorno. Muchas veces, a veces puede estar parchada y muchas veces puede ser incompleta. Y si el proceso de toma de decisiones se encuentra intensamente condicionado por limitaciones internas, por ejemplo, un trastorno mental, la decisión que se adopte no se considera una decisión autónoma, es decir, el paciente ya ha perdido la capacidad de autonomía.
específicamente en qué trastornos mentales. Acá les pongo, en las demencias, en las enfermedades mentales, es decir, donde hay una etiología orgánica del cuadro, en el delirium, ¿no es cierto?, porque el nivel de conciencia es fluctuante, y en los trastornos mentales orgánicos, ¿ya? ¿Y cuáles son las acciones enfocadas a fomentar la autonomía? La primera acción enfocada a fomentar la autonomía es el consentimiento informado, la planificación anticipada de decisiones y el respeto a la confidencialidad. Y acá aparte le agregamos la toma de decisiones compartida. ¿Correcto? Consentimiento informado, respeto a la confidencialidad. Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? Es que el paciente dé su conformidad de manera libre, voluntaria y consciente, y que tenga esa capacidad de uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que alguien actúe sobre su salud. ¿Correcto? No simplemente es la firma de un documento, no solamente es eso, el paciente tiene que entender lo que está firmando. Ahora, muchas veces en psicopatología, en el mismo momento que el paciente acepta la evaluación, se da un consentimiento verbal implícito, porque nos permite ahondarnos en su vida psíquica, ¿correcto? Y el consentimiento informado, como les he dicho, no es simplemente un documento, sino es un proceso, y el profesional encargado tiene que transmitir esa información, los beneficios, riesgos esperables, así como las alternativas, y comprueba que el paciente ha entendido esa información que yo le he brindado. Muchas veces sucede eso en cirugía, sucede en gastroenterología. Le vamos a hacer una endoscopía. Firme, por favor, este consentimiento. Y no le explica. El gastroenterólogo no le explica cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. ¿Correcto? Y en psiquiatría es diferente. Si bien es cierto, en la entrevista clínica se hace un consentimiento implícito, pero en algunas ciertas características de algunas intervenciones, por ejemplo, en el tratamiento de tratamientos biológicos, en terapia electroconvulsiva, estimulación magnética o psicocirugía, sí requiere un consentimiento informado. Algunas medidas que implican riesgos importantes. Acá, por ejemplo, hablamos de la sujeción mecánica, ya la sujeción mecánica y la prescripción de tratamiento farmacológico fuera de indicación, o eso se conoce off-label, fuera de ficha. ¿Correcto? Y la inclusión de una persona en un estudio de investigación. ¿Correcto? Y ahora vamos a hablar de la planificación anticipada de decisiones. Primero hablamos de la toma de decisiones compartida, y esta, como les he dicho, respeta el modelo colaborativo de la relación médico-paciente, donde el médico no es ese profesional que está acá y el paciente está acá, sino el médico le ayuda a tomar la mejor decisión adecuándose a los valores, las preferencias y la circunstancia social del paciente. Pero, ¿quién tiene que brindar los conocimientos y la información? El médico. Para eso el médico tiene que estar capacitado, ¿sí? Y la planificación anticipada de decisiones es cuando un paciente tiene una competencia suficiente o tiene una revisión y va a planear con su médico qué acciones más adecuadas puede realizar durante periodos de crisis o sin competencia, y qué es lo que se tiene que evitar durante periodos de crisis o cuando se ha perdido la competencia. Entonces, tanto la toma de decisiones compartida como la planificación anticipada de decisiones son estrategias que van a respetar ¿qué tipo de principio? El principio de autonomía. Tanto el consentimiento informado y estas dos estrategias buscan respetar el principio de autonomía del paciente, y se deben fomentar en el marco de la relación médico-paciente, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace ventajosa el uso de la toma de decisiones anticipada en los trastornos mentales? La existencia de deterioros transitorios, la inclusión de la persona como un trastorno mental en la toma de sus decisiones ha demostrado ser beneficiosa en variables clínicas y sociales. Mejora la adherencia al tratamiento. El paciente siente que él también tiene control sobre lo que le está pasando. La existencia de episodios repetidos de descompensación, si ya el paciente sabe que se ha descompensado y que se pone un riesgo y va a poder
preferir qué puede hacer de acuerdo a su experiencia. Y son múltiples los factores sobre los cuales la persona puede manifestar sus preferencias, que pueden generar una mejor experiencia subjetiva respecto a los procedimientos terapéuticos. ¿Sí? Y el respeto a la confidencialidad. Si bien es cierto, chicos, al igual que los principios, los 4 principios bioéticos, son estos, prima facie, significa que son una norma moral importante, pero no es de cumplimiento absoluto. Va a haber limitantes, va a depender justamente de qué, de la legislación de cada país, así también como del colegio profesional con su código de deontología y ética. Y existen límites, y lo que les decía, y lo que hemos visto en el primer caso, ¿no? Cuando el paciente es un riesgo para él mismo o cuando el paciente conlleva riesgo para terceros. Ahí hablamos donde la confidencialidad se tiene que limitar. ¿Puedo yo ir contra la confidencialidad? Ahora, el deber de mantener la confidencialidad está, como les decía, limitado por las normas legales y éticas, que ponen como condición que se transmita únicamente la información imprescindible, ¿ya? Pero hay que explicarle al paciente cuáles son esos límites. Si en algún momento yo veo que usted va a tener algún tipo de acción que conlleve daño a usted mismo o daño a terceros, tengo que informar a la autoridad pertinente, o probablemente yo voy a proceder a un ingreso involuntario, ¿correcto? Y miren, una cosa, no lamentablemente, ¿no? El médico tiene acceso a esto, a lo íntimo del paciente, donde los seres humanos gestionan libre y privadamente su mundo, la parte de sus principios religiosos, filosóficos, culturales, políticos, higiénicos, sexuales, económicos y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? El derecho a la intimidad protege de la intromisión no deseada de otras personas sin un consentimiento. La confidencialidad es el derecho a través del cual se comunica a un tercero una determinada información y por su profesión estas informaciones corresponden a la intimidad de la persona y no se puede difundir sin su autorización, lo que se dice entre dos personas en un ámbito de seguridad recíproca. Y de manera pública aquello que se comparte con los demás. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, hace poco he hospitalizado a una paciente en clínica particular con una dependencia a cocaína y con bastantes conductas de riesgo. La paciente quería que yo la hospitalice, pero yo indiqué que venga su mamá, que es una paciente de 20 años, ¿ya? Y yo le tengo que explicar a la mamá que la paciente me dijo, no le diga que estoy consumiendo drogas, no puedo hacer eso, es ir contra mis principios éticos, porque la paciente se está exponiendo ella misma a situaciones de riesgo, y yo le dígale que me va a hospitalizar porque estoy deprimida. Después, ¿quién se van a ver, chicos, una denuncia? Yo, ¿no es cierto? Entonces yo le he hecho pasar a mi consultorio privado a la mamá, le indico a la señora, su hija está consumiendo cocaína. Y esto ha sucedido desde tal tiempo, desde tal tiempo, desde tal tiempo. Y hemos llegado a ingresarla de manera voluntaria, ella ha firmado su ingreso. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy importante. ¿Sí? Íntimo, confidencial y público, aquello que se comparte con los demás. Yo no puedo, por ejemplo, estar echando a los 4 vientos los diagnósticos de los pacientes, ¿no es cierto? No puedo estar haciendo eso. ¿Sí? Y las acciones en contra de la voluntad de los pacientes. Miren, un paciente con síndrome maníaco que no acepta tratamiento y que pone en peligro su salud y su patrimonio, empezó a invertir los ahorros de toda su vida en un negocio con alto riesgo. Además, adopta consultas sexuales de riesgo. Entonces, debido a la sintomatología, tiene de manera temporal o permanentemente disminuida su competencia, ¿o no? ¿Está tomando decisiones adecuadas? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar 2 procedimientos, o internamiento voluntario o tratamiento ambulatorio involuntario. En el internamiento involuntario está indicado cuando el paciente ha perdido la competencia, hay que valorar los beneficios frente a los riesgos
Y finalmente, el objetivo es que el paciente se compense y transformar ese ingreso involuntario en un ingreso voluntario. ¿Correcto? Y este mismo paciente, en el tratamiento ambulatorio involuntario, específicamente se da en pacientes con un trastorno mental no incapacitante, ¿no? Y hay que preguntarnos si realmente el paciente es competente para dejar el tratamiento, entiende y asume consecuencias, y el riesgo potencial a terceros en el ámbito legal. Y la restricción de la libertad y la autonomía. O sea, es necesario siempre hacer un análisis exhaustivo del caso, ¿correcto? Pero valorado o fundamentado en la parte de la pericia y la parte de los conocimientos científicos. Contar con conocimientos actualizados a través de fuentes fiables e imparciales. Mientras uno tenga mayor capacitación, va a poder tomar mejores decisiones. Porque al final ustedes se han dado cuenta que la medicina, al igual que la psiquiatría y la psicopatología, ha evolucionado. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso. Y en la restricción de la autonomía y la libertad, solamente hay que considerar las alternativas teniendo en cuenta la toma de decisiones del grado de restricción de libertad de cada una de ellas como un factor fundamental. Entonces, siempre y cuando se puede tomar esto, se escuchará al paciente en cuanto a su opinión. La medida tiene que ser lo más corta posible. Se plantearían constantemente cambios en la situación que haga necesaria la revisión de las medidas. Puede implicar apoyo o cambio social, la aceptación por parte del paciente de medidas intermedias, aceptar trasladarse temporalmente a casa de un tercero para que pueda supervisar algunos aspectos, o la aparición de cambios en la capacidad de decidir. Y esta puede ser la más importante, como yo les decía, transformar un ingreso probablemente involuntario en un ingreso voluntario, ¿correcto? Y el uso de medidas restrictivas son la última medida de recurso y tiene que estar, por ejemplo, cuando yo realizo sujeción mecánica, tiene que estar protocolizada, ¿correcto? Y la importancia ética radica en sus contraindicaciones. Tiene que haber respeto, tiene que regirse a una indicación médica, tiene que haber una proporcionalidad, es decir, no se debe aplicar una sujeción mecánica como castigo al paciente, no es algo adecuado. Y también tiene que estar protocolizada y en ningún momento se puede utilizar, como les digo, una sujeción mecánica como forma de castigar al paciente o para que sea más cómodo el manejo del paciente. La enfermera se va a dormir y como el paciente está sedado y se puede caer, lo sujeta. No es algo adecuado. O un paciente, digamos, se pone agresivo y por castigo lo sujeta. Por un momento se lo puede sujetar hasta que haga acción la medicación y después se restringe eso. ¿Correcto? Y dentro del uso de las medidas restrictivas, como les he dicho, radica, y el que probablemente más utilizamos en la parte psicopatológica es la sujeción mecánica. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo es una contraindicación? Cuando no está indicado médicamente, cuando se emplea como castigo, por comodidad del personal, cuando hay otras alternativas menos coercitivas y suficientes respecto a la situación concreta, y si existe una conducta violenta voluntaria con una intencionalidad delictiva. Si cuando un paciente tiene una conducta violenta con el objetivo de hacer daño, no es función probablemente del psiquiatra la reducción de eso, sino de quién es función, de las fuerzas del orden, de la policía. ¿Correcto? Y las normas de profesionalidad médica, eso ya lo hemos nombrado. Los principios fundamentales, ¿no es cierto? Autonomía, beneficencia, justicia. Una de las cosas muy importantes es la competencia profesional, conocimientos. Nunca mentir a los pacientes, la confidencialidad, por supuesto, conociendo los límites que les he explicado en la clase, mantenimiento de relaciones adecuadas con los pacientes. Yo, por ejemplo, puedo estar muy enojado por un problema que tengo en casa. No puedo venir y descargar con el paciente, ¿no es cierto? Luego, mejorar la calidad de la asistencia. La calidad tiene que ser humana y centrada en la persona.
la mejora del acceso a la asistencia sanitaria, distribución justa de recursos limitados. Esto es algo muy importante, el conocimiento científico, y eso siempre lo he dicho, ¿no? Sus decisiones, chicos, tienen que estar basadas no en la experiencia. Yo, por ejemplo, yo tengo ahorita, en diciembre cumplo 7 años de psiquiatra, ¿ya? Pero esa experiencia no está sobre un metaanálisis, ni sobre una revisión sistemática. ¿Ya? Recuerden eso. Y saber hasta dónde está mi responsabilidad, ¿correcto? Y tenemos una viñeta clínica. Miren, un varón de 26 años sufrió un brote esquizofrénico en el que su fervor religioso se convirtió en delirios psicóticos. Tras su hospitalización involuntaria motivada por su conducta suicida, insistía en rechazar el tratamiento, afirmando que sus médicos estaban tratando de envenenarlo. Su psiquiatra decidió respetar su rechazo a tomar la medicación mientras pudiesen controlarse sus tendencias suicidas. Al cabo de una semana, tras empeorar el sufrimiento mental, el paciente cambió la idea sobre la medicación y accedió a probarla. La relación terapéutica con el psiquiatra se hizo más estrecha y cuando el paciente abandonó el hospital, quería seguir con la medicación antipsicótica y la psicoterapia. Por supuesto, esto no se va a presentar constantemente en la práctica clínica. No tienen un desenlace tan positivo, pero ilustra los beneficios de negociar los tratamientos, incluso en el contexto de una hospitalización involuntaria. Y finalmente ya vamos con las conclusiones. La ética en psicopatología es una ética aplicada al trabajo clínico diario con los pacientes, es decir, es bioética. ¿Correcto? Para entender el concepto de bioética hay que entender lo que corresponde a lo que es ética y moral. Y esto es lo más importante, desarrollar razonamiento ético, tanto para la práctica clínica diaria, que es un primer nivel, y en un segundo nivel la deliberación moral. Los principios de la bioética son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿correcto? Y en psicopatología se presentan conflictos éticos por la propia naturaleza compleja del ser humano, lo que obliga ¿a qué? A la deliberación moral, pero teniendo el contexto sociocultural del paciente. Y la valoración de la competencia es crucial en la toma de decisiones. Y finalmente, en pro del respeto de la autonomía, se han creado diferentes instrumentos como el consentimiento informado, la toma de decisiones compartidas y la planificación anticipada de decisiones. Son estrategias que respetan los derechos del paciente. Entonces, les dejo esta frase de Julio Ramón Ribeiro: la vida no podía ser esa cosa que se nos imponía y que uno asumía como un arriendo, sin protestar. Pero ¿qué podía ser? Debía haber una contraseña, algo que permitiera quebrar la barrera de la rutina y la indolencia y acceder al final al conocimiento, a la verdadera realidad. ¿Sí? Con eso hemos terminado, chicos. Gracias. Han quedado entendido todo, ¿cierto?